Vamos a continuar con funciones, en este caso con la función contar, que el texto lo dice, nos va a ayudar a contar elementos de un rango de celdas. Estos elementos es muy importante, sí, que sean números, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos en una planilla de Excel. Vamos a trabajar entonces con este archivo que ustedes también van a tener a disposición. La función contar es muy simple. Se escribe obviamente el igual, contar, y como argumentos vamos a tener simplemente valores, ¿sí? Estos valores pueden ser escritos como un elemento, como un número escrito dentro, como una referencia a una celda, es decir, B1, por ejemplo, A10, etcétera, o un rango de celdas, ¿sí? Como tenemos acá en la descripción. El valor 1 en este caso sería obligatorio y los elementos podrían estar como le dije recién, un elemento, una referencia o un rango, ¿sí? Desde el valor 2 en adelante, los valores van a ser, o los argumentos van a ser opcionales, por eso están con corchetes. Se pueden incorporar hasta 255 elementos adicionales al primero. Entonces, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios para poner en práctica lo que hemos comentado. En primer lugar, entonces, escribimos igual a contar, nos va a sugerir inmediatamente la función, vamos a escribirla, y en la ayuda se nos muestra que necesitamos comenzar a incorporar valores, ¿no es cierto? El primer ejercicio nos dice, cuente los datos de las celdas A5 hasta la A7. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a hacer desde la celda que dice verdadero hasta la celda que tiene el número 35. Vamos a probar cuánto va a ser el resultado de esta función. Habíamos dicho que entonces solamente podíamos contar números, ¿sí? No va a contar entonces algún otro tipo de elemento y no va a considerar tampoco las celdas vacías. Entonces, vamos a seleccionar, podríamos nosotros haber escrito, ¿no es cierto?, A5 hasta la 7, en este caso lo seleccionamos de la pantalla, cerramos el paréntesis y, tal como pudimos haber predicho, nos da de resultado número 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacemos la revisión en este rango en particular, lo vamos a destacar, ¿qué tenemos? Tenemos palabras que describen un valor verdadero, ¿no es cierto? Al final lo podemos traducir como texto. Tenemos un error, ¿sí? Partido 0, y además tenemos un valor de 35. Y como comentamos entonces, el valor debería ser 1 porque solo el 35 cumple el requisito de ser un elemento contable, ya que es un número, ¿sí? Vamos a devolver el color y, como comentábamos, también nosotros podríamos haber enumerado cada uno de los elementos, ¿sí? Podríamos haber, por ejemplo, usado esta función contar y podríamos haber dicho, por ejemplo, primer valor, punto y coma, segundo valor, punto y coma, tercer valor o argumento, ¿sí? Y nos da exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Vamos a ir con el segundo ejercicio, que nos habla de contar los datos de las celdas A2 hasta la A7, incluyendo el valor 2. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a partir escribiendo la función contar y vamos a seleccionar el rango desde A2 hasta A7. Por lo tanto, seleccionamos desde acá hasta el último valor, hasta llegar a A7, ¿cierto? Vamos a ver en la parte de acá arriba que el rango se seleccionó correctamente. Ahora bien, la descripción del ejercicio nos hace mención a que debemos incluir el valor número 2, ¿sí? Por lo tanto, vamos a incorporar un nuevo argumento para que cuente todos los elementos que tienen este rango, pero además considere el valor 2, ¿sí? Le damos Enter y entonces tenemos como resultado el número 5, o sea que hay 5 elementos numéricos.
Ahora bien, vamos a analizar por qué este resultado. Tenemos que, nosotros dijimos, le preguntamos a Excel si el 2 era un elemento. Evidentemente que el 2 es un número, por lo tanto, va a contar como 1, ¿no es cierto? Ahora, por diferencia, como el resultado fue 5, en este rango deberían haber 4 números. ¿Eso se cumple? Lo vamos a comprobar. Ya habíamos analizado el número 35, vamos a partir de abajo hacia arriba, y eso sería un elemento, es un número. Estos dos de acá no cumplían el requisito, por lo tanto no se van a contar. El 22.24 es un número decimal, por lo tanto cumple el requisito primario de que sea un número. Puede ser de cualquier tipo, incluso decimal, por lo tanto también cuenta. Y tendríamos por lo menos en esta lista 2. Otro número, 19, no tiene ningún elemento adicional, por lo tanto podríamos considerarlo para la cuenta. Y, por último, si se fijan, ya tenemos 3 elementos más el 2, serían 4, pero tenemos una fecha que, si hacemos la diferencia, estaría contando. ¿Por qué esto? Es porque dentro de Excel, todas las fechas se pueden traducir como números. Es un tema estructural de Excel que probablemente lo hayamos revisado, pero lo voy a resumir en este módulo para que se pueda entender el concepto. Todas las fechas en Excel están numeradas con números correlativos. Solamente que al momento de mostrarse, esa información se transforma en una fecha, en este caso el 8 del 12 del 2008. Por lo tanto, esto podemos comprobarlo en la parte del menú superior y transformando una fecha en número. Si se fijan, sin apretar ningún clic, ya nos está mostrando Excel que esto es posible traducirlo en número. Para efectos de Excel, este número es el 39.790. ¿Sí? Como vemos acá, también esto ha sido transformado de una fecha a una fecha corta y por eso se está mostrando acá. Esa es la explicación de por qué esto está contando como un número. Si se fijan acá, se está mostrando como fecha. Sin nosotros apretar nada, solamente apretamos clic sobre esa celda, acá arriba nos dice que está mostrándose en formato de fecha. ¿Sí? Si nosotros lo pasamos a números, se va a transformar en un 39.790. Entonces hay que tener cuidado con las fechas, porque dependiendo de cómo estén escritas, se van a visualizar y se van a contar para efectos de esta función. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá, con este rango más este 2, vamos a tener 5 elementos. El 2 se cuenta obviamente, y acá entonces vamos a tener 4 elementos. La fecha, el 19, el 22,24 y el 35. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que sería el de acá. Cuente los datos de la celda C1 hasta la E10. O sea, estamos en presencia de un rango. Vamos a usar la función contar. Y entonces vamos a considerar el rango desde C1, acá, hasta E10. ¿Sí? Vamos a colocar Enter y se nos muestra el dato 27. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué 27? Tenemos que, incluso si estas celdas están con información, pero se refiere a texto, eso es texto, si nosotros no las hubiéramos contado o seleccionado dentro del rango, también nos hubiera dado un número 27. Vamos a dejarlo con el rango anterior para satisfacer los que nos pedía el ejercicio. Y por último, vamos a considerar el último ejercicio que habla de contar los datos de la celda G1 a la G10. Vamos a ver qué pasa con las casillas vacías, con las celdas vacías. Vamos a escribir la función contar y vamos entonces a seleccionar desde G1 hasta G10. Vamos a continuar y nos arroja 5. ¿Por qué 5? Porque tenemos 5 números expresados como dinero, ¿no es cierto?, con un signo de peso antes, pero hay otras casillas que están vacías, por lo tanto no van a contar para efectos de la función contar. ¿Sí? Así que con eso damos por finalizada la explicación para la función contar.